Mis queridos amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Iniciamos este segundo ciclo de comentarios de arte que le hemos titulado Grandes Maestros del Arte Chileno. Y queremos iniciar estos comentarios en este mes de agosto, ¿no?, con un tema diferente. Generalmente el arte chileno se enfoca a partir del mundo hispano, a partir del arte republicano. Y nosotros queremos dar una mirada un poco más amplia, porque queremos reconocer y valorar el aporte de las culturas precolombinas que han hecho al arte chileno. Y son importantes, porque cada una de ellas ha aportado lo suyo. Por supuesto que por razones de tiempo no vamos a hablar de todas las culturas, pero sí vamos a mencionar las más importantes, las más trascendentes. Y para mí, una de las culturas interesantes de conocer, de estudiar, de investigar, ¿no?, es la cultura atacameña. El auge de la cultura San Pedro se da entre los años 100 al 900 después de Cristo. Si bien es cierto los atacameños en sus orígenes fueron cazadores y recolectores, el auge de esta cultura coincide con el periodo de pastoreo. La vida se ha consolidado en torno a los oasis y la desembocadura de los arroyos en contacto con las vertientes, tanto del lado oriental como del altiplano boliviano. La vida económica se centra, después de ser cazadores, ¿no es cierto?, se centra en la agricultura. Los ayllu, áreas verdes, se encuentran ocupados por las aldeas, por pequeños poblados. La producción agrícola apoyada en el regadío artificial comienza a ser diversa y estable. Comienzan a cultivar maíz, porotos, zapallos, ajíes, quinoa. La artesanía también comienza a diversificarse, existiendo una gran producción de objetos, tanto en distintos materiales como huesos, tejidos, maderas y metales. Desde el punto de vista de la alfarería, se advierte un tratamiento muy acabado de la cerámica negra pulida, con la base cónica y rostros antropomorfos sobre el cuello. En la etapa de Quito, que es la segunda etapa de desarrollo de San Pedro, tenemos que continúa un intenso poblamiento del oasis, reflejado en la presencia de densos cementerios, con ofrendas culturalmente muy sofisticadas y que sugieren una vida con jerarquías política y religiosa. Un elemento estilístico importante de la cultura de San Pedro son los complejos paralucinógenos. Se conocen estos complejos paralucinógenos también como un complejo que se usaban de dos maneras. Por un lado, se usaban con fines medicinales y por otro lado, se usaban con fines de acercamiento por parte de los chamanes, ¿no es cierto?, para acercarse a un diálogo más intenso con los dioses. Las tabletas de alucinógenos, que también se les conoce como las tabletas de rapé, que es un nombre usado por los europeos, son perfectas obras de arte, donde se representaban a los animales del culto de la época, el felino, el cóndor, algún jefe de tribu, algún chamán importante, ¿no? Y lo interesante de este culto, ¿no?, de las tabletas de rapé y del complejo alucinógeno, tiene que ver también cuando la cultura San Pedro entra en contacto con la cultura del Tiahuanaco. La cultura del Tiahuanaco, que también fue importante, de alguna manera influyó a la cultura atacameña, y de ahí, ¿no es cierto?, se supone, se cree que puede haber surgido por un tema religioso, por un tema de culto, este desarrollo del culto de las tabletas de rapé. Las tabletas de rapé entonces nos muestran, son objetos estéticos, objetos artísticos, junto también con la cerámica negra pulida y la cerámica rojo pulida, ¿no?, que son elementos característicos de la cultura atacameña. Y agregar otro elemento más, el trabajo de la metalurgia, el trabajo de la textilería,
las mantas, los tocados, ¿no es cierto? Los tocados con sombreros de pluma y todo estos muy bien decorados con la influencia de la iconografía de la cultura del Tiahuanaco. Otro elemento importante a considerar dentro de la cultura atacameña es que ellos dominaban el kunza, ¿no es cierto?, que era un idioma propio, idioma que lamentablemente ahora se ha ido perdiendo en el tiempo, no se ha conservado, no se ha cultivado el desarrollo del idioma kunza. Entonces, quería mencionar esta primera etnia, ¿no es cierto?, de los atacameños, que son de una gran y vasta cultura. Ir a San Pedro de Atacama, visitar el Museo de San Pedro de Atacama, encontrarse con las tabletas de Arapey, con la cerámica negra pulida, la cerámica roja pulida, los objetos de metal, los queros de madera, los queros de oro, en fin, todo el mundo indígena, ¿no?, que encierra San Pedro de Atacama es interesante de conocer y de visitar. Siguiendo con este análisis de los pueblos precolombinos y soporte el arte, no podemos dejar de mencionar a un pueblo indígena que se ubica en la cuarta región y que son los dieguitas. Los dieguitas fueron excelentes artesanos. Se dedicaron a lo largo de su cultura a fabricar objetos de cerámica, como platos, ollas y cántaros, tanto para cocinar como para guardar sus alimentos y bebidas. Tenían cerámica de dos tipos, la cerámica de uso cotidiano y la cerámica de uso ceremonial. La cerámica de uso ceremonial, destinada al culto de los dioses, estaba decorada con figuras zoomorfas y antropomorfas, con figuras de animales como ñandúes, víboras y figuras geométricas, resaltando los jarros patos y las vasijas de cerámica roja con fondo blanco. Y aquí, ¿no es cierto?, cómo estas cerámicas que estaban destinadas al culto de los dioses tenían una mayor creatividad. Por un lado, representaban de una manera sintética a los animales que ellos conocían en su medio ambiente, en su hábitat, y por otro lado, también le daban especial importancia al bruñido, al tratado, al tratamiento de la cerámica. Y así vemos los jarropatos, las figuras, las escudillas, las ánforas, decoradas con una serie de figuras geométricas que son interesantes de analizar, son interesantes de descubrir. ¿Por qué? Porque estas figuras geométricas en los jarropatos o en la cerámica dieguita tienen todo un trasfondo estético, un trasfondo, ¿no es cierto?, de querer mostrar su realidad, de querer mostrar su entorno. Apuntan entonces con la cerámica a una expresión artística significativa. Siguiendo con esta visión del arte precolombino, no podemos dejar de mencionar al pueblo mapuche. El pueblo mapuche también es un pueblo que busca expresarse a través del arte. Los mapuches son el pueblo indígena más numeroso del país y de data antigua en la historia de nuestro país. Se puede decir que el arte mapuche es síntesis de dos importantes tradiciones. Cuando digo dos importantes tradiciones, son tradiciones que se han venido repitiendo en el tiempo y se han ido prolongando en el tiempo y en el espacio. Estas son la prehispánica, vale decir antes de la llegada de los españoles, y la hispano-europea. En ella, en su arte, los mapuches plasman su ideología y cosmogonía. Su visión de mundo es su apego a la tierra. Por otro lado, ellos, entre sus expresiones artísticas, las más conocidas son la orfebrería en plata, que trabajan con gran virtuosismo, con gran destreza. De ahí surgen los prendedores de plata, las traparacuchas, los cintillos de plata, ¿no? Y toda la ornamentación que constituye el ritual del mapuche, sobre todo cuando entra en contacto con sus dioses, con sus antepasados, con sus ancestros. De ahí, ¿no es cierto?, que por ejemplo tenemos en la textilería cómo resaltan los ponchos araucanos. Y resaltan los ponchos araucanos porque estos ponchos son trabajados en telar,
rigurosamente, ¿no? Y van creando toda una estructura, una urdiembre, una trama de trama, donde en los fondos negros o en los fondos rojos van a resaltar figuras geométricas en blanco, figuras geométricas que le dan un sentido y un colorido a la expresión textil mapuche. Finalmente, para terminar este comentario, queremos referirnos especialmente a la cultura de la isla de Pascua, a la cultura Rapa Nui. Desde tiempos inmemoriales, el pueblo de Rapa Nui ha rendido culto a sus dioses con respeto y devoción. Podemos decir que es una primera fuente de inspiración del arte en Rapa Nui, el culto a los dioses y el culto a los antepasados. ¿En qué creían los isleños de la isla de Pascua? Sus creencias religiosas se basaban en el culto a diversos elementos de la naturaleza. A cada uno lo representaban con una simbología especial y lo utilizaban en distintas ceremonias y rituales. Las aves constituían un elemento importante y de ferviente adoración para los Rapa Nui, quienes lo concebían como seres místicos debido a su cercanía con el cielo, donde según ellos se concentraban los dioses. Culto a los antepasados es otra manifestación de la cultura Rapa Nui. Siempre estuvo presente el respeto y el honor hacia los ancestros y hacia los muertos. Creían que los espíritus de los aborígenes quedaban vagando en sus familias y hasta partir en forma definitiva era una tradición de la cultura Rapa Nui. Por otro lado, los moais, los famosos moais que vemos en la isla de Pascua, son elementos importantes, son representaciones físicas de sus ancestros, son representaciones físicas de sus antepasados, de los dioses tutelares que guiaron a los primeros aborígenes que poblaron Rapa Nui, que a través de estas estatuas logran canalizar ¿qué cosa? La energía de los no vivos. Make Make es la máxima deidad del mundo, es el creador del mundo, el creador del universo, y estaba asociado a la fertilidad y a la adquisición de alimentos. ¿Cuáles van a ser los principales rituales de veneración y que podemos vincularlos con las obras de arte? Los principales rituales de sublimación espiritual son los tatuajes. La infinidad de tatuajes que hay en Rapa Nui son verdaderas obras de arte que se hacen en el cuerpo. En segundo lugar, ¿no es cierto?, como ya lo mencionamos recientemente, el culto a los moais, el culto a los ancestros, el culto a los antepasados. Cada moai representa un ancestro, representa un antepasado y también representa un ser tutelar, un dios. Y finalmente, ¿no?, el Tangata Manu, que es el hombre pájaro. Y este hombre pájaro lo vamos a ver en una serie de momentos en Rapa Nui. Lo vemos en las rocas, en los petroglifos, ¿no es cierto? Lo vemos en las tablillas parlantes, ¿no? Y en fin, y estos Tangata Manu son importantes porque en el fondo dan la potencialidad ¿a qué? Al el ejercicio físico, a la actividad física. Entonces, el Tangata Manu es un hombre pájaro que potencia la actividad física. Bueno, con este breve síntesis del aporte de los pueblos originarios, hemos querido dar una visión diferente, porque consideramos que es importante en la historia del arte, y sobre todo en la historia del arte chileno, considerar las culturas aborígenes. Que tengan una muy buena tarde, un abrazo fraterno, Ennio Gucci.